Vamos directo al grano, hoy nos sumergimos en un trabajo súper anticipado, el libro Métodos Matemáticos en la Ciencia de Datos de Sebastian Roch. Y bueno, lo que hace a este material tan fascinante es cómo ataca de frente un problema histórico que todos conocemos en la educación técnica. Hablamos de esa brecha gigantesca entre la teoría matemática abstracta y la programación práctica en Python. A lo largo de este análisis, vamos a explorar exactamente cómo se construye un puente entre ambos mundos. Es literalmente la base perfecta para entender la inteligencia artificial y el análisis de datos modernos. Mostrar, no solo contar. Cerrando la brecha entre la matemática teórica y la programación práctica. Esta frase captura el desafío a la perfección. Pensemos en esto. Normalmente, las matemáticas y la programación para ciencia de datos se enseñan en mundos totalmente aislados, ¿verdad? Por un lado, tenemos un montón de teoremas en una pizarra, y por el otro, líneas de código en una pantalla, sin una conexión clara. Pero este enfoque es un cambio total de juego. Integra los cuadernos de programación, específicamente los Jupyter Notebooks, directamente con pruebas matemáticas súper rigurosas. No se queda solo en la teoría de cómo funcionan los algoritmos, nos pone a ejecutar el código paso a paso para ver la magia en acción. Y este no es simplemente otro manual de programación del montón. Publicado por la prestigiosa Cambridge University Press, está diseñado específicamente para estudiantes y profesionales que ya tienen una inclinación matemática. A medida que avancemos, quedará clarísimo cómo se arma este puente pedagógico para quienes de verdad quieren entender los engranajes reales detrás de la ciencia de datos y no solo aprenderse comandos de memoria. El objetivo central del texto, una imitación a la ciencia de datos y la inteligencia artificial desde una perspectiva matemática rigurosa. Es una jugada doble muy inteligente. Para quienes vienen de carreras puramente matemáticas, sirve como una puerta de entrada estructurada al mundo de la IA. Por otro lado, para los profesionales de datos que ya tienen la programación dominada, representa una inmersión súper profunda en las matemáticas que realmente hacen que sus modelos funcionen. Un viaje de ida y vuelta que enriquece ambas disciplinas. Sección 1. Un primer problema de ciencia de datos. Identificando especies de pingüinos. A ver, ¿cómo pueden las matemáticas identificar especies de pingüinos? Para bajar la teoría a la realidad, imaginemos a un grupo de biólogos evolutivos trabajando allá en la Antártida. Tienen una hoja de cálculo inmensa, llena de medidas físicas de diferentes especímenes. El gran reto aquí es, ¿cómo podemos categorizar a estos pingüinos en distintas especies basándonos solamente en esos números, sin depender de verlos físicamente? Justo ahí es donde las matemáticas entran al rescate como una herramienta de clasificación increíblemente poderosa. Paso 1. Cargar los datos con pandas. Paso 2. Eliminar los valores nulos. Y paso 3. Extraer las medidas a arreglos de NumPy. Para resolver este problema, primero hay que ensuciarse un poco las manos. El libro nos muestra los pasos usando Python, comenzando con la carga del famoso set de datos de la estación Palmer usando la biblioteca Pandas. Luego viene la limpieza, un paso absolutamente crucial. Adiós a los valores nulos con el comando drop-dropa. Finalmente, extraemos esos números puros a arreglos de NumPy para poder jugar con ellos matemáticamente. Es el pan de cada día de cualquier flujo de trabajo en datos. Ahora, al graficar solamente dos variables, la profundidad del pico y la longitud de la aleta, la estructura matemática salta a la vista casi de inmediato. Es fascinante. Se hacen evidentes dos agrupaciones o clústeres visuales súper distintos de pingüinos. Intuitivamente, nuestro cerebro ya está diciendo, ¡ajá! Aquí hay especies separadas, simplemente con ver la distancia espacial entre los puntos en el gráfico. Pero, ojo, aquí la cosa se complica. Si expandimos el análisis con un gráfico de pares para incluir todas las medidas en 4 dimensiones, la inspección visual simple ya no nos sirve de mucho. Es literalmente imposible analizar tantas dimensiones a la vez solo mirando. Esto nos demuestra que nuestra intuición visual tiene un límite claro y subraya por qué necesitamos un método algorítmico automatizado y robusto como el famoso algoritmo K-medias o K-means para hacer todo el trabajo pesado. Sección 2. El lenguaje de los vectores, traduciendo datos a matemáticas. Vector en un espacio d-dimensional. Para que el algoritmo entienda esos grupos visuales que vimos hace un momento, la computadora necesita hablar álgebra lineal. Cada fila individual de medidas de un pingüino se traduce matemáticamente en un vector formal dentro de un espacio multidimensional. O sea, un concepto abstracto en un papel se convierte en la representación exacta de un ser vivo dentro de nuestro modelo. Es una transformación literal y absolutamente vital. Una función que asigna longitud o tamaño a un vector, y tiene propiedades inquebrantables como la homogeneidad absoluta, la desigualdad triangular y la separación de puntos. Básicamente, para poder agrupar vectores, primero necesitamos saber qué tan grandes son, ¿cierto? El texto define de forma súper rigurosa lo que es una norma. No es medir por medir. Tiene que cumplir reglas estrictas del álgebra lineal para garantizar que todo tenga integridad matemática, y no terminemos con resultados que no tienen ni pies ni cabeza.
Distancia euclidiana, la norma L sub 2 de la diferencia entre dos vectores. Entender la norma nos lleva directo a la capacidad de calcular la distancia euclidiana entre dos puntos. Al establecer esta métrica de distancia, ¡boom!, creamos el objetivo matemático exacto que necesitamos para agrupar elementos similares. Ahora sí, un algoritmo como K-means tiene una meta clarísima: minimizar esas distancias para descubrir las especies de pingüinos de forma completamente autónoma. Sección 3. Navegando la IA en el aprendizaje. La doble naturaleza de los modelos de lenguaje grande. IA generativa en la educación. Por un lado, programación y análisis súper confiables. Por el otro, demostraciones matemáticas altamente deficientes. Existe una dualidad muy interesante en el uso de la IA hoy en día. Si miramos los modelos de lenguaje grande, son tutores increíbles para generar y explicar código en Python. Pero, cuando se trata de demostraciones matemáticas rigurosas, bueno, son fundamentalmente poco confiables. A menudo sueltan alucinaciones lógicas o argumentos que no tienen el más mínimo sentido matemático. El mismo Sebastian Roch lo dice claramente. Estos modelos de lenguaje grande son realmente bastante malos en las matemáticas, pero al mismo tiempo son bastante confiables en la programación. Más directo imposible. Esta distinción es la base de unos ejercicios únicos en el libro llamados Chat and Learn. En vez de hacernos de la vista gorda con la IA, el texto nos enseña explícitamente cómo navegar de manera segura por estas herramientas, aprovechando su fuerza para programar, pero manteniendo un escepticismo muy crítico cuando se trata de las matemáticas subyacentes. Sección 4. Fundamentos de la IA moderna. Escalando las matemáticas. Y aquí vemos hacia dónde escala todo esto. Temas avanzados como la descomposición de valores singulares, teoría espectral de grafos, modelos probabilísticos, caminatas aleatorias y redes neuronales. Una vez que tenemos las bases bien puestas, el avance es espectacular. El álgebra lineal y la probabilidad son la arquitectura sólida de todo lo que vemos hoy. Hablamos de algoritmos como PageRank que impulsan los motores de búsqueda hasta llegar a la verdadera columna vertebral del aprendizaje profundo, las redes neuronales y el descenso de gradiente estocástico. Todo, absolutamente todo, construido sobre los mismos cimientos de rigor y código integrado. Así que nos queda esta gran pregunta final. ¿Será el dominio de esta mezcla transdisciplinaria de matemáticas rigurosas y programación práctica la llave maestra para desbloquear el verdadero poder de la IA? Al ver cómo este enfoque cierra la brecha entre la teoría y la práctica, uno no puede evitar preguntarse sobre el futuro de la innovación. Imagínense el nivel de comprensión superior que se puede lograr cuando el conocimiento se construye sobre una base tan concreta, donde las matemáticas puras y la ejecución algorítmica hablan exactamente el mismo idioma. Definitivamente es algo para pensar la próxima vez que nos sentemos a entrenar un modelo.